Buenos días, hermanos y amigos, y bienvenidos un día más a nuestro devocional Desayunando con la Palabra. Aunque hemos estado ahora unos días que no hemos recibido el devocional, el motivo es porque ya estamos comenzando la actividad en los locales de culto con cuidado también y con precaución, pero estamos volviendo a congregarnos y eso también ocupa un tiempo a todos nuestros hermanos que colaboran con el devocional, así que ha habido un pequeño parón, pero con la ayuda del Señor queremos retomarlo y seguir adelante con esta forma de comenzar el día. Y hoy va a ser nuestro querido hermano Ever Torres, anciano en la iglesia de Marín, en Pontevedra, y sin duda vamos a compartir y a disfrutar una vez más, deleitarnos del Salmo 23, nuestra confianza depositada en el Señor. Así que gracias a Ever, oramos por su familia, también por su ministerio, que el Señor los cuide y los guarde, y también, hermanos, que pasemos un buen día y sea de edificación comenzar siempre el día con la palabra de Dios. Que paséis un buen día. Amén. Hace solamente unos meses, el mundo celebraba la llegada del hombre a la Luna 50 años atrás. Y sin embargo, hoy no podemos ni cruzar la puerta de nuestros hogares ante la amenaza de un virus microscópico. Y es que a pesar de toda la tecnología, a pesar del conocimiento disponible, el ser humano ha vuelto a comprobar que es un gigante con pies de barro. Y en momentos como estos deberíamos reflexionar. Deberíamos comprender que la seguridad en esta vida no está ni en nosotros ni en otros. La seguridad en esta vida no se encuentra ni en lo que tenemos ni en lo que hacemos, porque todo lo que somos se desvanece. Todo lo que tenemos se desvanece. En un momento, en un instante, deja de ser. En un momento, en un instante, los gobiernos más fuertes se ven comprometidos. Las grandes compañías pierden todo su valor. Todos nuestros proyectos y planes se desbaratan. Pero la Biblia nos enseña que hay uno en quien podemos poner toda nuestra confianza y podemos hacerlo además sin temor a ser defraudados. En esta mañana te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 23, porque en este Salmo encontramos 3 razones por las que podemos confiar en el Señor, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Vamos a leer este Salmo 23. Dice así la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este es un salmo de confianza. Y observamos que el salmista comienza hablando de Jehová y termina hablando de Jehová. Porque es precisamente en Él, es precisamente en Dios y solamente en Él en quien podemos depositar toda nuestra confianza, sabiendo además que no seremos defraudados. David sabía muy bien de lo que estaba hablando. Conoce perfectamente las 2 ocupaciones que se mencionan aquí. Y es precisamente él, uno que es pastor y uno que es rey, quien nos lo dice. Dios es ese buen pastor que cuida a los suyos, pero también ese gran rey que convida a los suyos a un banquete que no tendrá fin. Es por eso que podemos confiar en el Señor, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Y la primera de las 3 razones que nos ofrece David en este salmo, la observamos en los versículos 1 y 2. Se nos habla ahí de la provisión. El salmo comienza con una declaración tremenda. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y el salmista se refiere específicamente a lo que tiene que ver con el sustento. Se nos habla del alimento y del descanso. Dice ahí, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Qué necesita una oveja para vivir? Alimento y descanso. El gran problema de la oveja es que apenas tiene capacidad de orientación. Se pierde muy fácilmente, se equivoca muy fácilmente. Y eso le lleva a dirigirse a donde no conviene. En el momento en el que se aleja del pastor, se encuentra rodeada de peligros y compromete su sustento, hasta el punto que su vida llega a estar en peligro. No es casual que David utilice la imagen de la oveja, porque eso mismo nos sucede a nosotros también. Eso mismo nos sucede a nosotros también cuando nos alejamos de Dios, cuando nos dejamos llevar por nuestro propio instinto, cuando nos dejamos llevar por nuestras propias inclinaciones. En ese momento nos desviamos, en ese momento nos perdemos y de la misma manera que la oveja comprometemos nuestra propia vida también. Ese es precisamente el problema del ser humano, el querer vivir de manera autónoma, el dar la espalda a Dios. Pero vivir de esta manera, dando la espalda a Dios, resulta tan ridículo como el que una oveja quiera vivir de espaldas al pastor, como el que una oveja quiera independizarse de su pastor. De manera que el texto nos anima a acercarnos a ese buen pastor, no a alejarnos de él. El texto nos anima a depender de ese buen pastor, no a escaparnos de él. El texto nos anima a confiar en ese buen pastor, porque Dios promete proveer lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos recuerda que aquel que da de comer a los pajarillos o incluso viste a las flores más insignificantes, cuánto más se encarga de cuidar y de proveer para los suyos. Esta es la primera razón por la que debemos confiar en Dios, por su provisión, por ser Él quien sustenta nuestra vida de la misma forma que el pastor cuida y provee para las necesidades de sus ovejas. Eso nos lleva a la segunda razón que encontramos en este pasaje, que nos empuja, que nos anima a confiar en Dios, y podríamos llamarlo la protección. Lo vemos en los versículos 3 y 4. Dice ahí versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Observamos aquí la protección que solamente encontramos en Dios. Las ovejas no están siempre tumbadas en la hierba fresca. En realidad pasan mucho tiempo de viaje. Y eso supone tener que atravesar lugares oscuros. Eso supone tener que atravesar lugares estrechos, caminos difíciles. Y lo que garantiza que podrán llegar a su destino no es otra cosa que la presencia del pastor. ¿Cómo saben que el pastor está con ellas, las ovejas? No por encontrarse permanentemente en el lugar de reposo, no por encontrarse permanentemente en un descanso continuo, sino porque aún en medio de la oscuridad, el pastor les acompaña. Con su vara las defiende de sus enemigos. Con su cayado las dirige al lugar seguro. Es precisamente en los momentos más complicados para el rebaño que la protección del pastor se hace más evidente para el rebaño. Algunos analistas piensan que el mundo no enfrentaba una crisis tan grande desde la Segunda Guerra Mundial. Todo el planeta se encuentra confundido en este momento. Estamos viviendo un momento realmente oscuro, un momento de verdadera incertidumbre. Incertidumbre social, incertidumbre política, incertidumbre laboral. Un momento realmente oscuro para nosotros,
pero no para Dios. Dice el Salmo 139, que ni aun las tinieblas más oscuras son un impedimento para Dios. Y es precisamente en el valle de sombra de muerte que su presencia se hace más notable. Esa protección de la que nos habla el texto viene directamente de Dios. Dios no es como esos políticos que solamente aparecen para la foto cuando todo marcha bien. Su protección se hace incluso más notable cuando aparentemente todo marcha mal. El conocido escritor C.S. Lewis escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, pero grita en medio de nuestro dolor. El versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? De la misma forma que la oveja reconoce la presencia del pastor en medio de la oscuridad, sabemos que Dios está con nosotros también en tiempos oscuros, pero no por la ausencia de dificultades, sino porque Él nos protege aún en medio de las dificultades. Este salmo nos confirma que la vara y el cayado de Dios nos confortan, especialmente a través de la oscuridad de la vida. Dios protege a los suyos de peligros de los que ni siquiera somos conscientes y guía a los suyos por el camino y hacia el camino derecho. Dios provee para nuestras necesidades, nos protege ante nuestras dificultades y en tercer lugar dice el texto que nos da una promesa. Y ese es el tercer elemento, la tercera razón por la que podemos confiar en Dios, por su promesa, versículos 5 y 6. Dice ahí: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En los últimos 2 versículos de este salmo se nos presenta una escena distinta. El texto nos presenta a Dios no ya como un pastor, sino como el gran anfitrión, como el dueño de una gran casa, como el rey que preside un banquete. Ya no se habla aquí de peregrinaje, ni de un camino largo y difícil, sino de una fiesta, una gran celebración que no tiene fecha de caducidad. En la época de David, los reyes celebraban sus victorias por medio de un gran banquete. Pero lo particular de esta gran comida es que los reyes vencidos estaban presentes también. Eran testigos de la celebración, pero no comían ni bebían nada. Solo estaban allí para de alguna manera escenificar quiénes eran los vencedores y quiénes los vencidos. En estos días se habla mucho de vencer al virus, de derrotar a la pandemia, y todos deseamos que esto termine cuanto antes. Pero aquí la victoria que se celebra no es contra un virus. Tampoco se nos habla de un ejército enemigo. Se trata de un enemigo todavía mayor. Uno que nos esclaviza y nos domina a todos. Uno que nos aleja de Dios y nos consume hasta morir. Un enemigo al que no podemos vencer por nosotros mismos. Por eso, la promesa que encontramos aquí es realmente maravillosa. Y es que dice el texto que hay uno que ha obtenido la victoria por nosotros. Y no solamente eso, sino que nos hará partícipes también de la celebración. No ya como si fuéramos enemigos, sino siendo vencedores, dice la Biblia, en Cristo Jesús. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús mismo se presenta como el buen pastor. Un pastor que ama tanto a sus ovejas que da su vida por sus ovejas. Uno que las ama tanto que muere en la cruz por ellas. Y es precisamente por medio de su sacrificio que un día todos los que han reconocido sus pecados y confiado en Cristo podrán estar sentados a su mesa. En ese momento, ese mismo Jesús que murió y resucitó al tercer día presidirá la celebración. Pero lo hará exaltado y coronado como un rey, como el gran rey. Dice la Escritura que ese banquete no tendrá fin. No podemos negar que vivimos tiempos difíciles, pero la Biblia nos asegura que podemos confiar en Dios, en esta vida
y también para la que está por venir. Porque Él provee para nuestras necesidades. Porque Él nos protege en medio de toda circunstancia. Y Él nos promete que un día estaremos junto a Él por toda la eternidad. ¿Es esta tu confianza?